buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Ya, mi amor, ya le dije. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir? Les iba a decir que ustedes saben lo que nos ha pedido el colegio, la directiva que tiene nueva. Entonces necesito que prendan sus cámaras y me dejen verlos, ¿listo? ¿Quieres que te muestre? Sí, por favor. Buenos días, profe. Hola, entonces, ¿quién está? Ay, mi madre, perdón. Ya los veo que me abrió el bot. Ok, entonces está Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Juanes, Ani. Hola, profe. Juan, muy bien. Juan Hernández, Humanes, muy Hola, bien. profe. Valeria Moreno, hola, ¿cómo estás? Nicole, hola. Alejandra, muy bien. Jennifer, excelente. Catalina, muy bien. Daisy, hola. Camila, excelente. Heidi, ¿el uniforme en dónde está? Y levántese de esa cama. Hola Cassandra. Bueno, y los otros chicos, falta Sofía, Sofía no la he visto, Laura López tampoco, Colegio San Anselmo se está conectando, Sharik, ok, Sofía, ahora sí, bueno, hay más o menos, Sofía el uniforme, acuérdate, Laura, Colegio se quedó conectando, Sharik falta y Felipe, ustedes tres. El resto de chicos se ven muy bien, se ven todos bonitos bañados. Eso es bien que se bañen, los felicito. Y ya pueden apagar la cámara. Ah, excelente, Laura. Muy bien, eso, súper. Eh, ¿Listo? Cierren Profe, la ¿a poco cámara, nos por favor, teníamos que gracias. bañar? Ok. Bueno, listo, muy bien, excelente. Me faltó Sharik, me faltó Pipe Boyacá y el que sea Moto S6 Play, que no sé quién será. ¿Listo? Voy a proceder a tomar la lista. Entonces voy a silenciarlos. Por favor, no vayan a abrir los micrófonos. ¿Listo? Ok, listo. El último, denme un momentico, por favor, por favor. Perfecto. Listo, chicos, ya pueden abrir los micrófonos. Entonces, de un momento voy a mirar qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a mirar las... Uy, chévere, las propiedades de un triángulo. Entonces, excelente. ¿Listo? Vamos a hacerle. Entonces, adivinen qué necesito. Necesito un monitor. Alguien que conecte su cámara y abra el GeoGebra. Vamos a empezar. ¿No? ¿Nadie quiere? Profe, la pregunta puede ser en el celular. No importa, no hay ningún lío. ¿Listo? Ya si quieren, chicos, se ven todos lindos. Si quieren, pueden Profe, iniciar. ¿cuál es el tema que vamos a ver? Profe, yo Propiedades de los quiero. triángulos. Vamos a ver propiedades de los triángulos. ¿Listo? Si quieren colocarlo Sí, ahí. bueno. Profe, yo quiero. Profe, que Sean quiere poner el GeoGebra. Ok, perfecto, no hay ningún lío. Yo no tengo inconveniente en el que alguno de ustedes lo haga. Tranquilos, el que lo quiera hacer, ¿Me que conecte la permite, cámara. profe? No la cámara, perdón, sino el... Ay, mi madre. El, el computador, la pantalla del computador. Dios mío, casi no puedo. Excelente, muy bien. Perfecto. De momento voy a validar que esto esté grabando. Está grabando, entonces súper. Y se conectaron. Bueno, ok, listo. Perfecto. Entonces, empezamos. Dale clic secundario y vamos a quitar la cuadrícula. Y vamos a quitar el eje. O sea, quiero que el GeoGebra me aparezca solo en blanco. ¿Listo? Muy bien, quitamos los ejes, quitamos la cuadrícula. Cuando estemos viendo un plano cartesiano o funciones o ecuaciones, ahí sí lo vemos de esa forma. Vamos a hablar de las propiedades de un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer primero? Un triángulo. Eso es lo que vas a hacer. Entonces, dale, Juanes, muy bien, excelente. Chicos, si ustedes pueden ir haciendo esto en sus casas, en el GeoGebra, mucho mejor. ¿Listo? Entonces,
Vamos a hacer lo siguiente. Necesito madre, se me fue la palabra. La primera propiedad de los triángulos es que no importa el triángulo que yo tenga, los ángulos interiores del triángulo siempre, la suma de esos tres ángulos siempre van a medir lo mismo. Entonces, necesito que halles la medida de los tres ángulos. Excelente, Juanes. Bueno, voy a desconectar la cámara para que rinda un poquito más el, el internet. Excelente, muy bien. Listo, entonces ya esos tres tienen una medida. Entonces vamos a ir al penúltimo botón, al que dice A igual a 2, y vamos a seleccionar la opción que dice texto. ¿Listo? Y le vamos a dar clic en cualquier parte de la pantalla. Entonces ahí aparece NC, Serif, Fórmula LaTeX. Vamos a darle clic en esas cuatro cosas. En N, en C, en Serif y en Fórmula LaTeX. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a darle clic abajo en avanzado. ¿Listo? Entonces, antes de explicarles eso, bueno, N negrita, C es cursiva, Serif es un tipo, o sea, que le hace énfasis a la letra, y Fórmula LaTeX permite hacer un tipo de formato para hacer fórmulas matemáticas. ¿Listo? Sí, gracias, Juan Esteban, tienes toda la razón. No rayen, si van a rayar, que es algo que valga la pena, no esas bobadas. Bueno, entonces ahora vas a ir a los tres cositos, al símbolo de GeoGebra, exactamente. Y vas a colocar la palabra casilla vacía. ¿Listo? No, mentira, ya sé qué hacer. Vamos a borrarlo, porfa. Vamos a colocar primero el que dice alfa, que está de color verde. ¿Listo? Dale, más, dale el símbolo más en tu teclado. Excelente. Vamos a darle beta. Excelente, muy bien. Más gamma, que es como la que parece una Y. Listo, ahora sí, igual. Casilla vacía. Listo, vas a colocarle adentro de la casilla, vas a seleccionar adentro de la casilla, darle doble clic. Y vas a ir a la pestañita que dice alfa, beta, gamma. Vas a colocar alfa. Más, no, tiene que quedar adentro, Juanes. Vas bien, pero tiene que quedar adentro de la casillita. Ve, tan chistoso. Entonces, borra la casilla y vuélvela a crear, porfa. Si no pueden descargar el GeoGebra en el celular, pues bueno, intenten hacer en el computador o bueno, en otra parte después. ¿Listo? Entonces, Juanes, ¿qué pasa? Entonces vamos a dejar por el momento. eh, ya miramos qué pasó. Entonces deja solamente, así como lo tienes, alfa más beta más gamma igual. ¿Sí? Borra el resto y le das OK. Listo. OK. Entonces, por favor, mueve los puntos A, B y C. ¿Qué pasará cuando Juanes mueve esos puntos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambian los valores de los ángulos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer con esos ángulos es sumarlos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, Juanes, para solucionar ese inconveniente, le vamos a dar clic otra vez en la herramienta texto, o sea, en la ABC. Listo, lo seleccionamos al lado, al ladito del igual, le damos el clic. ¿Dónde? En texto, ¿sí? Texto, le damos clic al ladito del igual, de ese igual que hicimos ahorita, al ladito. Y vamos otra vez. NC, Serif, Fórmula LaTeX para que nos quede más bonito el texto. Avanzado. Colocamos el cosito de GeoGebra.
casilla vacía. Dentro de la casilla le damos doble clic. Escribe lo que sea ahí, no importa, escribe lo que sea ahí. Eso, perfecto. Ahora sí, coloca alfa, beta, gamma. No, bueno, sí, inténtalo así, porfa. No se puede. Entonces, no, bórralos, porfa. Alfa y beta, dale clic al de no. Y vete a la pestaña alfa, beta, gamma. Y selecciona. No deja, Dios mío. Chicos, ¿qué están viendo? Intenta ahí otra vez alfa. Dale clic a alfa. No, entonces ya sé qué hacer. Coloca ahí alfa más, así, colócalo tal cual. Alfa más beta más gamma. Selecciona esos tres. O sea, eso. Control X. Y dale clic al no. Bórralo y dale control V. Excelente, ok. Miremos a ver cuánto da esa suma. Dale, ok, Juanes. Hola. Yuhu. Dale, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue? Toca darle ahí ok, pero no sé qué pasó con Juanes, se quedó ahí. Ah, ok, listo, eso, perfecto. ¿Cuánto da esa suma? 180 grados. Mueve, por favor, los puntos A, B o C. Cualquiera de esos tres puntos, muévelo. ¿Qué pueden decir de lo que acaba de pasar? Excelente, Valerie. Me alegra que lo estés haciendo en el celular. Eso me parece súper. Entonces, chicos, ¿qué podemos decir de la suma de los ángulos de un triángulo? ¿Cuánto dan? Señor profe, Estaba preguntando que ¿cuánto da la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Cuánto da esa suma? profe, ¿no es lo que aparece ahí arriba? O sea, ¿Lo de ¿cuántos? 180 grados? Sí. Des en cuenta que yo puedo crear cualquier triángulo que a mí se me ocurra. Y siempre va a dar 180. Entonces es genial. Cualquier triángulo siempre va a medir la suma de los ángulos internos siempre va a medir 180. Ese es el primer teorema. Entonces, si están ¿qué? Viendo, si están tomando apuntes, entonces ese es el primer teorema. Entonces, por favor, Juanes, coloca eso, perfecto. Está bien. Coloca por favor lo siguiente, así como el texto. Coloca teorema 180. Teorema. Listo. Dos puntos, enter. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual ¿a cuánto? 180. Excelente. Listo, entonces ya sabemos ese teorema. Entonces, aunque eso se podría demostrar, no lo vamos a demostrar. ¿Listo? Ahí les dejo la lista de reproducción de los canales de YouTube míos. Sí, dale ok, sí, gracias Juanes. Disculpa, se me olvidó decirte eso. Dale ok.
Listo, teorema 180. La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. De cualquier triángulo que a mí se me ocurra. Siempre va a dar 180. No puede dar o más o no puede dar menos de 180. ¿Listo? Bueno. Continuemos. Entonces ya tenemos 180. Ahora vamos a hacer la definición del ángulo externo. ¿Listo? Para eso necesito que por favor, Juanes, hagas una recta con dos de los tres vértices del triángulo. Puedes escoger los vértices AB o el BC o el CA, el que quieras, ¿sí? Y necesito que hagas una recta que una esos dos puntos. ¿Cómo hace una recta que una de los dos puntos? Listo, ahí ya uniste A y B. Excelente, Juanes, ahí ya está bien. Entonces démonos cuenta el ángulo A. ¿Cuánto mide el ángulo A? Mm, 50,7. No. Bueno, sí, la embarré yo, tienen razón. El ángulo A mide 50,7. ¿Y el ángulo alfa cuánto mide? 32.69 grados. Sí, exactamente. Muy bien. Voy a anotar acá yo. Dese cuenta que acá este ángulo de acá es el que mide alfa 32,69. Pero dese cuenta que acá se forma otro ángulo. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven que acá se forma otro ángulo aquí? Señor. Ok. Ese es un ángulo suplementario, ¿no? O sea que la suma de esos dos miden 180. O sea que para yo saber cuánto mide este ángulo de acá, para yo saber cuánto mide este ángulo de acá, yo tendría que hacer la siguiente operación. 180 menos 32,69. Ay, 69. 69. ¿Sí? Entonces eso lo voy a O hacer sea en que el... se hace ese proceso con el resultado de alfa. Exactamente. Pues en este caso es 32,69, entonces tengo que hacerlo con 32,69. Pero siempre es ese resultado, o sea, el que salga en Sí. ese ángulo. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hacer esta recta de acá, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacer ese resultado, pero 180 menos este ángulo, por ejemplo, para sacar el de acá, ¿sí? O 180 menos este ángulo para sacar el de acá. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces ese resultado me da, para ese resultado me da 147,31. O sea, eso es lo que me mide este ángulo de acá, que le vamos a colocar ángulo delta, por decir algo. Ángulo delta es igual a 147,31 grados. Todos esos ángulos que yo puedo sacar así, que me quedan de esa forma, ¿sí? O sea, como acá afuera del triángulo, esos se van a conocer como ángulos externos. ¿Listo? Ángulos externos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos definir ángulo externo? Un ángulo externo es aquel... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un ángulo externo es aquel que se genera a partir de un lado del triángulo y de una recta que una sus vértices, ¿sí? Eh, entonces, cuando yo me refiero a una recta, es si se dan cuenta la recta que une el vértice, que une los vértices A y B, ahí yo genero una recta. Y a partir de esa recta quedan dos lados que no pertenecen a esa recta. O sea, el lado AC y el lado CB. ¿Sí? Entonces el ángulo externo es el que se forma a partir
de la recta que hago con, con dos puntos de triángulo y los dos lados que me quedan afuera de él. O sea que en ese caso, acá hay dos ángulos externos. Está este ángulo de acá que ya lo habíamos marcado y también está este ángulo de acá que lo habíamos marcado, ¿sí? También quiero que se den cuenta que esto de acá no es un ángulo externo y pues obviamente este de acá no es un ángulo externo. Porque dijimos que para nosotros el ángulo de 180 grados no va a existir. ¿Por qué no va a Profe, existir? ¿para qué son esas líneas azules que están arriba de los ángulos? Es que eso es lo que les estoy diciendo. Esta partecita de acá y esta partecita de acá, esta línea azul chiquita, esa sí yo no la hice. Esos dos ángulos, esos son líneas rectas, ¿sí? Eso no lo voy a contar como ángulo. Los que sí voy a contar como ángulo son estos de acá. Es este ángulo y este ángulo. Excelente. Esos dos. ¿Listo? ¿Hasta ahí queda claro? Sí, señor. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a hacer... Uy, este está chévere. Listo, entonces vamos a... Primero, quiero que dejen de escribir esas bobadas. Borren todas esas bobadas que escribieron. Gracias. Muchas gracias, Juanes. Y vamos a construir un triángulo isósceles. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan cómo construir un triángulo isósceles? Más o menos. Empezando. ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Es el que tiene dos lados iguales? Excelente, excelente, muy bien. Listo, Juanes, si tú no recuerdas cómo construir un triángulo isósceles, no te preocupes. Yo te explico cómo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir una circunferencia. Entonces vamos a la herramienta circunferencia. Listo, muy bien, centro, punto. Centro y punto, perfecto, excelente, donde tú quieras. Dale clic donde tú quieras, eso, listo. Ahora yo necesito construir un punto que quede en la circunferencia. No, 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 ese no, dale a la opción punto. Y que quede en el borde del círculo, o sea, en la circunferencia. ¿Listo? Sí, ahí puede ser, no importa. En cualquiera de esos, dale clic ahí. Eso. ¿Cómo sabemos que nos quedó bien? Tienes que mover F y F se tiene que mover. No, tienes que darle la opción 9 o si no creas es otro punto. Muy bien. Tienes que mover F. Si F se sale del círculo, quedó mal hecho. Si F queda en el círculo, quedó bien hecho, en la circunferencia. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Esos tres puntos los vamos a pegar. Con polígono. Es mejor con polígono. O sea, con segmento se puede, pero no sé, queda más bonito con la opción polígono. O sea, con el triangulito café. Dejen de molestar con esa... con el anotador. La segunda vez que lo digo. A la tercera no digo nada, sino que desconecto esto y ya. No, dale Juan Esteban en la opción, en el quinto botón. O sea, no en esas opciones del tercer botón, sino en el quinto. Exactamente, muy bien. Polígono, dale clic ahí, porfa. ¿Listo? Entonces, une esos tres puntos. Clic, clic, clic. Y finalmente, otra vez clic ahí. ¿Listo? Entonces, ahí nos queda un triángulo isósceles. ¿Cómo sabemos que es un triángulo isósceles? Pues vamos a medir esos lados. Entonces necesito que vayas exactamente muy bien ángulo, pero le damos a dar clic a... Bueno, listo, muy bien. Crea los ángulos. Excelente. Dale, Juanes. Punto D. F, E, G. Excelente. Y ahora, para finalizar, D, F, E. Listo. Ahora vamos a seleccionar ahí el botón del ángulo. Vamos a darle las opciones del botón del ángulo. Y hay una que dice distancia o longitud. No, no. Ese, muy bien. Y vamos a darle clic que dice distancia o longitud. Y vamos a medir los lados del triángulo. Entonces, ¿cómo los medimos? Podemos medir de punto a punto. O, bueno, o el lado. Pero yo prefiero punto a punto. De punto a punto.
Listo. Ok, necesito que ahí todos alcanzan a ver todas las medidas o no. Sí, señor. Excelente. ¿Qué pasa con ese triángulo? Pues es isósceles y como lo hicimos con una circunferencia, tiene dos lados que miden lo mismo y un lado que mide mucho más. ¿Listo? ¿Será que pasa solo con ese triángulo o con otros triángulos? Entonces, por favor, Juanes, mueve el punto F. ¿Qué pasa con esas medidas? Profe, ¿por qué los ángulos se salen? Por la posición que están los puntos, ¿sí? Por el momento, chicos, y hasta que yo no les diga lo contrario, solamente vamos a tener en cuenta los ángulos que están dentro del triángulo. Saca un momentico los ángulos, Juanes, que queden afuera del triángulo. No, 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 o sea, no los ángulos, sino, o sea, no esas medidas. Sí, mejor dicho, mueve el punto F. Mueve el punto F abajo del círculo. Eso, si se dan cuenta de esos ángulos que quedan como por fuera, esos no los vamos a tener en cuenta por el momento, ¿listo? O sea, cuando les aparezca eso, eso no es un ángulo, ¿listo? Hasta que yo les diga lo contrario. ¿Listo? Por favor, deja el punto F arriba para que sí se muestren los ángulos del triángulo. Excelente, muy bien. Entonces, ¿qué ven ahí de raro, chicos? No sé, profe. ¿No? ¿Nadie ve algo raro ahí con la medida de los ángulos? ¿Cuánto mide el ¿Qué ángulo? tienen unos símbolos raros al inicio? Esos símbolos raros son las letras griegas. Acuérdense que los ángulos se miden con letras griegas, ¿sí? Eh, este de acá, esto es delta. Esto de acá es epsilon. Y este de acá es z. Entonces, son símbolos. Pero no quiero que nos enfoquemos en los símbolos, sino en las medidas. ¿Qué pasa con esas medidas? Hola. Señor. ¿Qué pasa con las medidas de los ángulos? ¿Se suman? Sí, pero ya vimos que se suman y dan 180. Pero, ¿cuánto mide el ángulo más grande? 180, ¿no? De ese triángulo, el ángulo más grande de ese triángulo que está encerrado en la circunferencia, ¿cuánto mide? 150,67 grados. Los otros dos ángulos, ¿cuánto miden? 14,67 grados. ¿Y el otro? Y 14,67 Lo mismo. grados. Mueve el punto F. Arriba. El que más esto es el punto F. ¿Y ahora cuánto miden los ángulos? Los 28,93 grados. y el de em, 122,13 grados. y 28,93 grados. Excelente, Ani. Y muy bien. No sé quién está hablando, Gabriel. Sí, Bueno, señor. mueve el punto F más arribita. ¿Qué pasa? Cambia Van bajando. Va bajando. Cambia el resultado, pero el punto E y el punto F queda igual el resultado. El que cambia es el punto D. Listo. ¿Alguien más quiere decir algo? Profe, ¿por qué nunca cambia el resultado de eso de que dice de F igual a 5,2? Porque el círculo es el mismo. Como no modificamos el círculo, la medida cambia. Pero ¿qué pasa, Juanes, si tú mueves el punto E? Eso, muy bien, dale la herramienta mueve.
ahí sí cambia la medida del círculo. Entonces cambia la medida de los lados. Ah, ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, ¿qué es lo que pasa? La siguiente propiedad es la siguiente. Bueno, la siguiente propiedad es esta. En un triángulo isósceles, siempre hay dos ángulos que miden lo mismo. Señora, ¿cómo participa en el movimiento? ¿Sí me entienden, Profe, chicos? si se cortan, ¿nos volvemos a conectar? ¿Cómo así? ¿En los 10 minutos que nos quedan? ¿Nos quedan 10 minutos? Sí. Ah, ok. Pero pues como quedan 10 minutos, pues ya se acaba la clase y ustedes tienen que ir a la otra clase que tengan. Entonces, bueno, la cuestión es que acá para redondear, cuando tengan un triángulo isósceles, siempre van a haber dos ángulos que midan lo mismo. Que son los lados, los ángulos que quedan al bordecito de los lados que miden lo mismo. Desen cuenta que miden 5.22 y 5.22 y esos dos ángulos que quedan allá al bordecito de él son los que miden lo mismo. ¿Listo? Profe, Tercer la teorema. clase se acaba a las 8:50. Más o menos, como a las 8:48, más o menos. ¿Listo? Entonces, bueno, para finalizar, nos quedan otros dos teoremas, los vamos a ver rápido. Entonces, porfa, Juanes, vámonos al otro triángulo, al primer triángulo que hicimos. Eso, ¿listo? Ahora necesito que halles las medidas de los lados. El que dice SM. Dejen de fregar con eso. ¿Listo? Hay tres lados y ese triángulo es escaleno porque los tres lados miden distinto. Entonces, des en cuenta que para cada ángulo hay un lado que queda al frente de ese ángulo. Entonces, por ejemplo, para el ángulo de 96,61, el lado que queda al frente es el lado AB. Para el ángulo beta, el lado que queda al frente es el ángulo el lado CB. Y para el ángulo alfa, el lado que queda al frente es el lado CA. ¿Cuál de esos tres ángulos es el mayor? 9,46. Sí, pero A ese, ver. ese es el lado mayor, ¿no? ¿Y el ángulo mayor cuál es? El de 96,61 grados, Ok. ¿Cuál es que es el C. ¿Es el qué? El C, sí, tienes El toda la C. razón, sí. Entonces, ¿cuál es el ángulo menor? El B, el de 32,69 grados. ¿Listo? Dale. ¿Y cuál es el lado más pequeño? El CA, O sea, el de 5,14. ¿listo? Mueve el triángulo, porfa. Mueve los puntos del triángulo. Y ahora, El más pequeño. Ahora es el más pequeño sería la. ajá. El ángulo más pequeño sería la, Sí. el de 25,06 grados. ¿Y el lado más pequeño cuál sería? El 12,82. El CA Sea. sigue siendo sea, ¿Y el ángulo menor cuál es? el B, el de 29,17 ¿Listo? grados. ¿Qué pueden decir al respecto? mm, Nada, profe, que sí es verdad Sí, es verdad que. lo que acaba de decir Gabriel, ¿Qué acaba de decir Gabriel? que el más grande es el C y el más chiquito es el B. O sea que siempre va a ser el más grande el C y el más chiquito el B. No, dependiendo lo grande que, o sea, como las la medidas del posición que triángulo. tenga. Ok, entonces se los voy a decir de esta forma. El lado mayor del triángulo siempre va a estar opuesto, o sea, al frente del ángulo mayor. Y al contrario, el lado más pequeño del triángulo siempre va a estar opuesto al ángulo más Grande. pequeño.
Pequeño con pequeño, grande con grande. No entendí, profe. A ver, ¿qué es lo que pasa? Quiero que se den cuenta de esto. Ya dijimos que el ángulo más pequeño es este, ¿no? Sí, señor. Y el lado más pequeño es este, ¿cierto? Sí, señor. Entonces siempre en los triángulos, siempre estos dos van a estar opuestos. Y lo mismo con el grande. El ángulo grande siempre va a tener al frente el lado más grande. Grande. ¿Listo? Eso se conoce. Ya entendí. Eso se conoce como el teorema de la charnela, ¿sí? Charnela en francés es como la bisagra. Entonces, hagan de cuenta esto, como cuando ustedes abren una puerta. Entre más la abran, más ángulo, el ángulo se hace más grande. Y entre más grande, pues tienen más espacio para salir. Y lo mismo, entre más pequeño el ángulo, pues más pequeño el espacio para salir. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. me quedan 3 minutos, a ver si me falta algún teorema. La desigualdad triangular, bueno, pero esa sí la vemos más adelante. Entonces, listo, chicos. Espero que hayan entendido. Nos vemos el viernes. Ah, no, el viernes no nos vemos. Nos vemos la semana entrante, No, chicos. profe. Porque el viernes es profe, primero de mayo. ¿Por qué, profe? Sí, el viernes sí. El viernes es 1 de mayo, entonces no creo que haya clase. ¿Listo? Entonces, Y luego que ya el 1 de mayo. averigüen que es 1 de mayo. ¿Listo, chicos? Ok. Bueno, chao, juiciosos, que estén bien. Nos Bueno, vemos chao, después. profe. Chao, teacher, se cuidan. Igual Chao. ustedes. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao. Lo extrañamos. Y yo a ustedes. Hola, que se acaba esta cuarentena. Sí, ojalá que sí. Bueno, chao, chicos.